Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro, como siempre, sacó la cara por los demás y pidió disculpas por las acciones cometidas por el extinto DAS. Pues resaltó que el principal responsable no fue y es Álvaro Uribe Vélez, quien debería estar poniendo la cara ya y pidiéndole disculpa a todos los colombianos que fueron perseguidos y seguidos por las acciones ilegales atribuidas al extinto DAS. Y es que es muy bonito que el presidente Petro y que el Estado pidan disculpas, pero como dijo el presidente Gustavo Petro, falta que el principal responsable de lo cometido por el extinto DAS pida disculpas, y ese señor es Álvaro Uribe Vélez, quien debería estar allí pidiendo perdón a las víctimas como Holman Morris y a todos los colombianos, en pocas palabras. El presidente Petro también señaló a los agentes del DAS y lanzó críticas contra los sectores de prensa que habrían atribuido a alimentar la estigmatización y el odio contra quienes eran perseguidos. En pocas palabras, se encargaban de echarle leña al fuego. También veremos un poco más adelante lo que dijo un exfuncionario del DAS sobre cómo manipularon ciertas elecciones en nuestro país para que en el 2002 Álvaro Uribe Vélez fuera presidente de Colombia. Escuchen muy bien porque esto está muy relacionado con las denuncias que ha puesto últimamente el presidente Gustavo Petro en contra de la registraduría, y eso por participación del DAS en aquel entonces. Pero primero que todo, escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro y cómo le jaló las orejas a Álvaro Uribe Vélez, quien debería estar pidiendo disculpas en este momento a todos los colombianos. Tenerlo presente porque se llama precisamente Uribe Vélez, Álvaro, y debería estar aquí. Deberían haberlo invitado. Yo sé lo difícil, no está en mis manos eso, como no está en mis manos el que él sienta como una venganza el que su hermano esté preso por un delito de lesa humanidad. Yo no me vengué de él, yo no lo llevé a la celda del Cantón Norte donde estuve, o a la cárcel del Modelo, en el patio de los comunes, para que aprendiera a ser hombre, y terminé enseñándoles a leer y a escribir y a dirigirlos. Casi hacemos una revolución desde el patio SEP, que era patio noveno de la Modelo. Pues a mí no me van a llevar otra vez a eso. Y Álvaro Uribe Vélez debería estar aquí porque él debería pedir perdón aquí, como los agentes del DAS, como la prensa toda hoy actuando, El Tiempo, El Espectador, RCN, Caracol, etcétera. Porque, y me pasó en una entrada a una película por allá en el Gaitán, íbamos a hacer algo y los periodistas estaban haciendo fila y todos odiaban a Holman y nunca entendí por qué. Le hablaban pestes. ¿Y por qué esta división en todos? Eran relativamente amigos míos. Yo después descubrí que no eran amigos míos tampoco. Pero uno se engaña cuando le sonríen y le pasan la mano por el hombro y cosas de esas. ¿Y por qué ese odio? Y ese odio no puede ser más que el odio a la verdad. La certeza de que su trabajo consiste en manipular y mentir. Y esa manipulación y mentira, como en el año 1951, 1948, 50, pues llevó a que existieran 300.000 muertos, desatados por el odio que crearon. A nosotros nos dicen que tenemos odio. Dicen que tenemos odio porque repartimos una hacienda a los campesinos. Dicen que tenemos odio porque acusamos en un juzgado para llegar a la verdad. Dicen que tenemos odio, etcétera, 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 porque simplemente buscamos justicia, verdad y reconciliación, pero nunca llegan a la reconciliación real.
Y es que quien debería estar pidiendo disculpas en estos momentos es el señor Álvaro Uribe Vélez. Y es que esto me recuerda a años atrás porque tiene mucho que ver con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en el fraude de las elecciones de segunda vuelta que favorecieron al señor Abelardo del Espriella, que según algunos colombianos votaron por este señor, pero escuchen muy bien, porque años atrás Rafael García, un exfuncionario del DAS, apareció en una entrevista con Canal 1, lanzó una grave denuncia. En aquel entonces, García se aseguró que él mismo habría participado en un fraude electoral destinado a favorecer las elecciones al señor Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Escuchen muy bien, colombianos, porque un exfuncionario del DAS afirmó que habría participado en un esquema para favorecer electoralmente al señor Álvaro Uribe Vélez. Y hoy, décadas después, el presidente Petro vuelve a denunciar otro fraude electoral. Y esta vez, según acusaciones, un fraude que habría favorecido al señor Abelardo del Espriella, mientras se le exigía a la registraduría revisar el software y a los sistemas utilizados en las elecciones, pero como siempre, estas personas nunca entregaron el software. Escuchen muy bien, porque esto fue dicho por un exfuncionario del DAS en aquel entonces. Esos exfuncionarios que tienen que estarle pidiendo disculpas a toda Colombia. Pues este señor aseguró muy bien que habría participado en un fraude en las elecciones del 2002 para favorecer a Álvaro Uribe Vélez, quien era el que en este momento tendría que estarle pidiendo disculpas a toda Colombia. Que arrancó el proceso en la fiscalía cuando usted declaró, usted dijo que había armado todo un programa para hacer, para manejar la cuestión electoral en la costa y todo eso. ¿Qué pasó con ese programa? No, el programa, mire, ese es el tipo de cosas, Arnulfo, que uno no entiende qué sucede. Es decir, la fiscalía, por lo menos la de Mario Iguarán, que fue la que yo viví, fue una fiscalía bastante selectiva. Y entiendo que ha sido una constante a lo largo de todo el transcurrir de la fiscalía. Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. Ahí está, colombianos, un exfuncionario del DAS en aquel entonces hablando de cómo cometieron un fraude para favorecer elecciones. Esto tiene mucho que ver con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, porque les aclaro, si lo hacían en aquel entonces, que no tenían tanta tecnología, ustedes se imaginan ahora a los niveles a los que ha llegado la tecnología y cómo Estados Unidos e Israel han interferido en las elecciones de nuestro país. La registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Y es un programa de CD-ROOM, un programa... Sí, un programa de computador, usted mete el CD y él se instala solo. Ese programa lo que hace es cargar la base de datos de los votantes. Ya, nosotros lo hicimos con 3 departamentos, pero el programa lo puede hacer con todo el país en caso de ser necesario. Y lo que hace es listar los nombres de los votantes por cada mesa, ya, en la documentación. Escuchen muy bien, colombianos, les recuerda a lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro y las denuncias que ha puesto últimamente, de lo que ha hablado, de todo el escándalo de la registraduría, que no han querido investigar a estas personas y nunca lo han hecho, de que no han querido entregar ese software, que como dijo el presidente Gustavo Petro tendría vulneraciones. Escuchen a este señor que pertenecía al DAS.
oficial en aquel entonces que entregaba la registraduría no aparecen los nombres de los votantes, por eso ve que Enrique Osorio dijo, se necesitan los nombres de los votantes para poder suplantarlos. Entonces los jurados toman y suplantan al elector, es decir, no se requiere la presencia del elector. Ya, entonces usted ahí puede poner tantos votos necesite. Algo muy peligroso, sobre todo en épocas de vísperas de referendo, ¿no? Que el fraude electoral continúe vivo. ¿Y usted dónde dejó ese programa? No, el programa Jorge 40 lo tenía, Enrique Osorio lo tenía, yo también lo tenía, pero pues la cantidad de avatares que a mí me tocó pasar, ese CD quizás dónde quedaría. O sea, ¿había varias copias de eso? No, muchísimas. Mucha gente lo tenía. ¿Y hoy día se puede volver a usar? Sí, claro. Sí, siempre, hasta tanto la registraduría no cambie el método de elección, es decir, que la persona va con la cédula, le llenan. La registraduría hoy en día sigue usando los mismos formularios que utilizaba cuando nosotros hicimos el fraude, el E11, E14, E16, los mismos. Escuchen, colombianos, es lo mismo que utiliza en el momento la registraduría para las elecciones de nuestro país, esos formularios E14, que como hemos visto y como algunas personas han denunciado, se han visto fraudes en esos formularios. Esto viene desde hace mucho, desde esos tiempos del señor Álvaro Uribe Vélez, y lo dijo en aquel momento un exfuncionario del DAS que participó en eso. Ahí está, las acusaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro no son mentiras, son acusaciones que, como dice un exfuncionario del DAS, existieron. Entonces el fraude se puede realizar de la misma manera como se hizo en aquel entonces. Y desde cualquier computador. Sí, claro, eso no requiere eso no tiene mayores exigencias para hacerlo. O sea, lo que se requiere es tiempo porque imprimir cada mesa de votación, por lo menos en el caso de nosotros, para 3 departamentos, se creó un grupo especial que lo creó alias Sonia, que está creo que detenida, que allá en San Ángel se pasaron como un mes y medio imprimiendo, hasta que imprimieron todas las mesas. Pero entonces eso se da la posibilidad de que quede una que manda a la registraduría y una de las que hacen fraudulenta. Que manda... De los formularios que manda... Sí, pero es que los formularios no traen los nombres. El fraude lo que hace es dar los nombres de los votantes. En aquel entonces, yo no sé ahora cómo funciona en detalle, pero yo entiendo que eso no ha variado mayor cosa. Al jurado le dan una lista donde aparece la cédula de cada votante, pero no su nombre. Para suplantarlo, porque cuando usted le entrega la cédula al jurado, él coge y llena, pone frente a la cédula el nombre, ¿cierto? Entonces, para suplantarlo se requiere su nombre. Para eso era el programa, para tener el nombre del votante y poder suplantarlo. Ahí está, colombianos, lo mismo que viene sucediendo en nuestro país en estas últimas elecciones, las cuales favorecieron a cierto señor. Como ha hablado el presidente Gustavo Petro, la injerencia extranjera de otros países en nuestro país. Si lo hacían en aquel entonces con la tecnología que tenían, que no era tanta, ¿se pueden imaginar qué puede estar sucediendo en estos momentos con la ayuda de ciertos países que de una u otra forma participaron en las elecciones de Colombia? Lo más grave de este testimonio es que no habla simplemente de haber escuchado rumores. García se presenta como un participante directo en la entrevista con Canal y Noticias 1 en aquel entonces. Afirmó que él mismo habría participado en un fraude electoral y que ese esquema habría buscado favorecer a políticos cercanos a grupos paramilitares y también en las elecciones presidenciales de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. El DAS no era una entidad cualquiera, era el organismo de inteligencia del Estado. Además, García afirmó que dentro de esa estructura existían vínculos con grupos paramilitares y que se habrían infiltrado incluso en instituciones como la registraduría. Y aquí es donde el discurso de Petro
contra Uribe adquieren más fuerza política. Petro dice que Uribe debería estar presente y pedir perdón a Holman Morris y a las víctimas perseguidas por el extinto DAS. Al mismo tiempo aparece un antiguo testimonio de un exfuncionario de esa entidad que afirma haber participado en un supuesto fraude que habría favorecido las elecciones de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Pues esto cobra sentido y aún más le da la razón al presidente Petro y las acusaciones que ha hecho en los últimos días sobre las elecciones en nuestro país, donde la registraduría sigue haciendo lo mismo que hacía antes con los formularios E14. Y ahí es donde podemos ver que entra Israel, pues ya estas personas han anunciado que van a hacer acuerdos para seguir trabajando conjuntos. Con razón, muchas investigaciones arrojan de que ciertas empresas de inteligencia privada en Israel participaron en las elecciones de algunos países porque eso les favorece. ¿Y qué más le favorece a Estados Unidos que llevarse el carbón de Colombia para seguir fabricando sus bombas para que sigan cayendo encima de personas inocentes? Pues escuchen muy bien lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores con el nuevo ministro que colocará a Abelardo del Espiella. Y dice lo siguiente: me complace unirme con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, en Washington. Trazamos una hoja de ruta detallada para el establecimiento pleno e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros dos países inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Abelardo del Espiella el 7 de agosto. Ambos países nombrarán inmediatamente a sus embajadores tras su retirada en junio del 2024. Colombia abrirá una embajada en Jerusalén, la capital de Israel, y el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria para tal fin. Acordamos la cancelación mutua de requisitos de visado entre ambos países y mucho más. Colombia fue uno de los mejores amigos de Israel y esta amistad pronto será más fuerte que nunca. Trabajaremos juntos para fortalecer esta alianza. Ahí está, la alianza entre Israel y la alianza entre el nuevo gobierno que según ganó las elecciones de Colombia, Abelardo del Espiella. Pues como el presidente Gustavo Petro lo ha resaltado, quien apoya las ejecuciones extrajudiciales las hará en su propio país. Y escuchen muy bien el trino que hizo el presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente: quien apoya un genocidio será genocida en su propio país. Y esto es muy cierto, colombianos. Ahí está. El que tiene que pedir disculpas no aparece. Luego salen estos exfuncionarios del DAS que hablan de haber participado en las elecciones, de cómo hicieron un presunto fraude para favorecer a cierto señor como Álvaro Uribe Vélez. El presidente Gustavo Petro ha denunciado en los últimos días todo esto y todo cobra sentido ya a esas acusaciones que hicieron estos exfuncionarios hace algún tiempo. Y es que, como lo hemos dicho, el tiempo siempre se encarga de darle la razón al presidente Gustavo Petro y aún más como lo acabamos de ver en el anterior video. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.